La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Estamos hablando acerca de la oración, cómo mejorar nuestra vida de oración. Y quiero comenzar en esta enseñanza con el libro, en un versículo que aparece en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, porque ahí hay una enseñanza que me parece muy importante que nosotros podamos entender, y dice así la palabra de Dios: mas vosotros, o sea, hablando de los creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y es interesante cómo esta escritura nos habla de cómo Dios nos ve, cómo Dios nos mira. Y es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios es la voluntad de Dios, es lo que Dios tiene en sí mismo. Es la enseñanza verdadera, es la enseñanza absoluta. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Dios le habló a hombres para que escribieran lo que aquí. Era como un relato, como un ejecutivo le dicta una carta a una secretaria o un secretario y ellos escriben. Así es la Biblia, ¿no? Dios le habló por revelaciones, por sueños, por visiones, por diferentes medios, personalmente, etc. Habló cuando estaba aquí en la tierra, se les reveló a hombres para que escribieran y les ordenó que escribieran este libro, que es la Biblia. ¿Okay? Y aquí tenemos la revelación de Dios. ¿Okay? Y lo que Dios dice en su palabra es la verdad. ¿Okay? Entonces, nuestros pensamientos pueden ser pensamientos humanos, pero nosotros tenemos que renovar nuestra mente para tener no los pensamientos humanos, sino los pensamientos de Dios. La Biblia dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y por ende mis caminos no son vuestros caminos. Entonces tenemos que, la Biblia dice, renovar el espíritu de nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente para que andéis, dice, en la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para poder vivir como Dios quiere, entonces no podemos dejarnos llevar por los pensamientos nuestros humanos, obviamente porque son limitados, sino renovar nuestra mente con el conocimiento de la Biblia. Y por eso es que enseñamos la palabra, para poder entender esos pensamientos de Dios y poder vivir en nuestra mente de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y cuando en nuestra mente están los pensamientos de Dios, nuestros pasos andan en los caminos del Señor. Ok, entonces, digo esto porque cuando nosotros leemos esta escritura y muchas de esas promesas, que la Biblia dice que Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que por medio de ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, Dios nos da promesas para que nosotros entendamos y en fe entendamos que nosotros vamos a vivir en una vida victoriosa. O sea, el cristianismo es una vida victoriosa. Puede ser que vengan luchas, batallas, problemas, retos, porque estamos en un mundo imperfecto, pero al final la Biblia dice: a Dios gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo y nos da las capacidades y las habilidades para luchar contra lo que sea, pero vivir en victoria. Okay, van a venir luchas, problemas, dificultades, eso es parte de una vivencia de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos problemas, pero la diferencia es que en Cristo, por medio de lo que Dios nos hizo cuando nos aceptamos a Cristo, nuestra redención, con el Espíritu Santo que nos da, con la oración y con su palabra, y con esas promesas, vivimos una vida plena. La voluntad de Dios es que vivamos una vida plena, ¿ok? Y cuando nosotros nos enfrentamos a esas promesas,
No podemos dejarnos llevar por los sentimientos nuestros ni por los pensamientos nuestros, sino creer lo que dice la Biblia, para que eso se efectúe en nosotros, porque eso es fe. Entonces, digo esto porque aquí dice cómo Dios nos ve. El enemigo viene a hurtar, matar y destruir, nos quiere robar la fe, y el enemigo es malo, obviamente, y trata de deprimirnos, de angustiarnos, de robarnos la fe. Y el enemigo lanza ataques. La forma del enemigo atacar es lanzando pensamientos negativos. Los pensamientos negativos los trae el enemigo. Y a veces nosotros pensamos de nosotros mismos pensamientos negativos. Pero sea que pensemos pensamientos negativos o que el enemigo lance pensamientos, tenemos que desecharlo y aceptar la palabra de Dios. Porque tenemos ese reto entre los pensamientos del enemigo, como el enemigo quiere que nosotros nos veamos, nuestros pensamientos humanos, y los pensamientos de Dios. Así que hay que desechar los pensamientos del enemigo, desechar los pensamientos humanos y aceptar los pensamientos de Dios, si es que queremos vivir en esa vida plena que Dios nos promete. ¿Ok? Y aquí el Señor nos ve no con nuestras habilidades humanas, sino con lo que Dios hizo con nosotros. Y cuando Dios te ve a ti, el enemigo dice, tú no sirves, tú no puedes, tú no eres capaz, tú no vas a lograr tus metas, tú eres un miserable, etcétera, etcétera. Lo negativo. No escuches esas voces que vienen a tu mente, porque eso es del enemigo. Escucha cómo Dios te ve. Visualízate cómo Dios te ve. Llena tu mente de la palabra de Dios. ¿Cómo Dios te ve? Mira lo que dice aquí. Dice, ustedes, los creyentes, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mira qué tremenda como Dios nos ve. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Yo le digo a los hermanos de mi iglesia que hay que esconderse detrás de la cruz de Cristo. No somos perfectos, no pretendemos ser perfectos, Dios lo sabe. Pero nosotros no nos apoyamos en nuestra justicia, nosotros nos apoyamos en el sacrificio de Cristo. Entonces, escondemos detrás de la cruz de Cristo. Porque cuando dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por el sacrificio de Cristo, cuando Dios nos ve a través de Cristo, nos ve perfecto porque Cristo es un sacrificio perfecto. Si cometemos falta, nosotros confesamos nuestra falta y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y vamos cada día siendo mejor. Empezamos poco a poco, con debilidades, flaquezas, pero la idea es irnos mejorando, ¿no? Cada día ser mejor. Dios nos ama, nos recibe con todas nuestras luchas y batallas, porque Él entiende que nosotros lo amamos, pero somos débiles, pero Dios nos va a ir fortaleciendo, y al ir fortaleciendo nos vamos creciendo y vamos superándonos, ¿ok? Pero nos vamos a través de la sangre de Cristo y nos vemos como Dios nos ve. ¿Cómo Dios nos ve? Como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió. Somos el especial tesoro de Dios. Dios te compró a precio de sangre. Así que tú no eres un ser humano más. No, tú eres algo especial de Dios. Y Dios te mira como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. O sea, nosotros estamos aquí porque nosotros somos la morada de Dios por el Espíritu. O sea, mi cuerpo, tu cuerpo es una casa, una habitación, y Dios vive dentro de nosotros. Y cuando Dios llega a nosotros, pues nos va a ir ayudando, obviamente nos va a ir fortaleciendo día a día, y nos va a ir proyectando y capacitándonos, porque Él quiere que nos vayamos desarrollando, como yo siempre digo, y ese es el lema, de hecho ese es el nombre de nuestra iglesia, como guerreros de Dios. Dios quiere ir formando guerreros de Dios, guerreros victoriosos de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, para lo que Jesús hacía, nosotros podemos hacerlo. Y como dijimos ayer en nuestro estudio, no solamente el Señor dijo, las obras que yo hice, tú las harás, sino mayores que estas harán, porque estamos más tiempo en la tierra, y con todos los elementos que Dios nos da, podemos hacer las obras que el Señor hizo y mayores, porque vamos a estar más tiempo y bendecir a más gente. Pero la voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida plena, ¿ok?
una vida plena. Ese tercera de Juan, capítulo 1, verso 2 lo dice. Ese es el resumen de la voluntad de Dios. Dios dice, amado, yo deseo, es mi voluntad, así Dios quiere para ti, que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es una bendición múltiple en todas las áreas de nuestra vida. Así Dios nos ve. Esa es la meta de Dios para nosotros. Vivir una vida plena, en victoria sobre toda fuerza del enemigo. Así Dios nos ve. Y nos ve como nación santa, una nación que Él nos ha escogido para Él morar en nosotros, y nos va santificando y nos va purificando y nos va perfeccionando, porque en la medida que nosotros nos acercamos a Él y nos superamos y tratamos de ser lo más consagrado posible y en esa vida de santidad y de pureza, entonces más la presencia de Dios va a estar en nosotros, más activa va a estar esa presencia de Dios, y Dios va a vivir su vida en nosotros y vamos a vivir una vida plena. Yo creo en un cristianismo, porque eso es lo que enseña la Biblia, y lo he visto a través de tantos años predicando la palabra, que Dios desea que vivamos una vida plena. Dios te va a ayudar a vivir esa vida plena poco a poco, te va a ir formando hasta que puedas vivir en esa vida plena. En la medida que tú lo busques, pues tú vas a ir desarrollándote, ¿no? Eso es obvio y es lógico, ¿no? Pero quiero hacer un énfasis en este momento sobre el que dice que somos real sacerdocio. ¿Y qué quiere decir real sacerdocio? Ok. Real sacerdocio quiere decir que nosotros somos los que tenemos una audiencia directa e inmediata con el Señor cuando invocamos su nombre en el nombre de Jesús. Porque somos los hijos de Dios. Todo el mundo es criatura de Dios, obviamente. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Pero hay una diferencia entre los seres humanos y los cristianos. Los seres humanos han oído, muchos de ellos, la mayoría han oído la palabra de Dios, pero la han rechazado. Han escuchado la invitación de Dios para vivir para Él, lo han rechazado. Pero los creyentes lo hemos aceptado. Hemos aceptado ese reto. Y Dios ve eso. Dios ve y Él honra a los que le honran. Y por cuanto nosotros le dimos la espalda al mundo, le dimos la espalda a los placeres, Dios ve eso. Y Dios se agrada de nosotros. Y Dios honra a los que lo honran. Entonces, nosotros somos especial tesoro de Dios. Tienes que entender eso. Tú eres especial tesoro de Dios. Porque si eres joven, ok, hay muchos jóvenes que están ahí sin Dios y sin fe y esperanza. Di que dicen ellos gozando la vida, que no se goza nada. Porque lo que hemos vivido apartado de Dios, sabemos que eso no es gozo comparado con los gozos que tenemos con el Señor. Eso es un placer momentáneo, pero en Cristo estamos completos. Pero cuando nosotros le damos la espalda a esas cosas y nos venimos al Señor, la Biblia dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno, y eso Dios se agrada y nos hace su especial tesoro. Entonces nosotros podemos invocar a Dios, y la Biblia dice que los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos. Pues si hemos confiado en Dios, le hemos dado la espalda al mundo, hemos honrado a Dios, pues Dios nos honra. Y es un privilegio servir a Dios, porque Dios nos escucha. Dios no oye a los pecadores, la Biblia lo dice. Dios no oye a los pecadores. Bueno, los oye porque tiene oídos, ¿no? Y oye, pero no, lo que quiere decir la Biblia con eso es que no responde a su oración, a menos que sean temerosos de Dios y deseen hacer su voluntad. A eso sí él oye. Pero por ahí la gente, ¿verdad? Todo el mundo le pide, Dios mío, ayúdame, qué sé yo, pero se van al pecado y a la maldad y a vivir apartado de Dios. Y obviamente, o sea, Dios no es un milagrero ni alguien que te hace favores para que tú sigas viviendo en la vida en pecado. No, la Biblia enseña. El Señor le dijo a una persona que fue sanada, o a varias, le dijo, mira, has sido sanado, vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor, ¿ok? Porque está el enemigo que cuando uno se aparta de Dios, el enemigo lanza entonces sus ataques y domina, y entonces dice ahora que hay 7 espíritus peores que entran. Ok, pero cuando somos ahí, le servimos a Dios y vamos buscando ahí con humildad, como dije, no somos perfectos, pero volvemos a Dios. Dios mío, ayúdame, quiero servirte, superarte.
la sangre de Cristo nos limpia y puede ser que fallemos porque somos humanos. La Biblia dice, todos fallamos, ¿verdad? Pero hay una intención y ese es el propósito. Si tu intención es mejorar, Señor, fallé en esto, pero voy a mejorar esta situación poco a poco, ayúdame a mejorar esto, cada día ser mejor, pues la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos va a ir perfeccionando y vamos a ir creciendo y vamos a tener fortaleza para rechazar el pecado y vivir la vida que agrada a Dios. Y Dios nos ve como real sacerdocio. El real sacerdocio es, en el Antiguo Testamento habían sacerdotes que iban a la presencia de Dios y ofrecían sacrificios de ovejas, de bueyes, de palomas, para que la sangre cubriera la conciencia de pecado. Y había un lugar que se llamaba, en el templo estaba el lugar santo y un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Había un velo y nadie podía entrar al lugar santísimo porque ahí estaba el arca de la alianza, donde Dios hablaba por medio del arca, ahí se manifestaba. Y ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y cuando entraba a ese lugar, de hecho tenía campanitas en su vestimenta para que oyeran que estuviera vivo, porque la presencia era tan poderosa que si entraba actuando mal moría ahí mismo. Y tenía una cuerda amarrada a su pie, porque si no oían la campanita, ahora la cuerda que Dios lo mató allá adentro. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia, Él estaba muerto en la cruz del Calvario, fuera del templo. Allá en el templo estaba el lugar santísimo y estaba la cortina. Y Jesús estaba en el Gólgota. Y cuando Él expiró, que murió, entregó su espíritu y venció. Dice que en el templo el velo ese que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó por la mitad de arriba abajo, sin mano humana. Dios lo rompió, haciendo una entrada directa por la sangre de Cristo a los creyentes. Así que nosotros ahora no tenemos que esperar un año para entrar a la presencia de Dios. Todo el tiempo podemos invocar el nombre del Señor y tenemos audiencia inmediata porque somos real sacerdocio. Fíjate qué privilegio Dios nos ha dado. Podemos tener audiencia con Dios, es como tener un teléfono, el número de teléfono del presidente de nuestra nación, de la nación donde tú vives, ¿no? Que tú tengas una línea directa con el presidente de tu nación y que el presidente diga, lo que tú necesites yo te lo doy a la hora que sea. Imagínate, pues nosotros no tenemos un teléfono directo con el presidente de nuestra nación, yo ni lo quiero tampoco, no me interesa, pero tengo una línea directa, no con el presidente de la nación, sino con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Creador del universo, aleluya, con el Todopoderoso Dios. Y yo doblo mis rodillas o clamo a Dios, inmediatamente tengo audiencia directa con Dios. Tengo una línea directa con el Señor. Y la tienes tú también. Para que cuando tú ores a Dios, Dios está atento. Dios está pendiente. Entonces, por eso es que yo digo, ¿cómo es posible que hayan creyentes que no oran? Dios nos quiere desarrollar como guerreros espirituales. Y hay una armadura espiritual, de eso vamos a hablar más adelante, que Dios quiere que nosotros nos vistamos de esa armadura espiritual para poder hacer frente. Como soldados necesitamos armadura. Y esa armadura se consigue orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y con la palabra de Dios. Y por eso estamos dando esta enseñanza, porque esta enseñanza es parte de esa armadura. Cuando tú conoces la palabra, esta es la espada del Espíritu, esta es la fe. Mientras yo te estoy enseñando la palabra, tú estás habilitando esa armadura, capacitándote en esa armadura, tomando esa armadura. Estoy hablando en términos espirituales, pero es así. Cuando yo estoy enseñando la palabra, te estoy dando armas espirituales para que tú las utilices como guerrero. Y nos vamos formando un guerrero. Pero también, en medio de esa formación, está la palabra, está el Espíritu Santo, está la vida de oración, está la vida de consagración, está la fe. Todos esos elementos se van uniendo para formar un guerrero. Y eso es lo que Dios quiere que tú seas. Un guerrero, una guerrera del Señor, para que a través de ti Dios se manifieste al mundo. El Evangelio es poder de Dios, hermano. Mis amigos, el Evangelio es poder de Dios. Yo no puedo entender, bueno, sí lo entiendo. Digo así, no lo puedo entender, pero sí lo entiendo. Porque hay gente que no vive en una vida plena en el Evangelio. Pues lo entiendo, porque no buscan a Dios. Y eso es lógica, ¿no? Eso no hay que romperse la cabeza. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela,
me acuerdo que habían algunos chicos, yo creo que casi todo, en todos los grados había un chico que era un chico particular, yo le digo así, un chico particular, que llevaba una sola libreta para todas las clases, una sola libreta. Nosotros llevábamos todas las libretas, los libros, pero él siempre llevaba más que una sola. Y esa la usaba para hacer que estaba escribiendo, y usted sabe, cuando el profesor lo veía, no, pero era la misma libreta, no escribía nada. No estudiaba, siempre estaba buscando a ver cómo hacer las cosas fáciles. ¿Qué pasó con eso? Siempre se quedaban retragados, no pasaban de grado. ¿Por qué? Porque no estaban como debía. Entonces a veces yo me pongo a pensar en ello y pienso en algunos creyentes que hay en algunas iglesias que están así, rezagados, que llevan más que una libreta para todo. Ellos no oran, no leen la Biblia, no adoran al Señor, no van a los cultos, no se edifican y quieren ver la gloria de Dios así. No se puede. Esto es para los diligentes, los que están empeñados en agradar a Dios, porque a Dios no se puede engañar. Cuando buscamos a Dios lo tenemos. Tú tendrás más de Dios cuando Dios tenga más de ti. ¿Okay? Eso es algo que yo siempre digo. Y entonces Dios nos ha dado esa plenitud. ¿Y por qué hay gente que no viven así? Porque no buscan a Dios. Pero tú eres diferente. Yo quiero que tú seas diferente. Que tú busques a Dios y que tú te especialices para que veas la gloria de Dios. Mira, no es los mandamientos de Dios, dice la Biblia, los mandamientos de Dios no son gravosos. Esto no es tan difícil. Hay gente que dice, no, yo no me convierto al Evangelio porque eso es difícil. No es tan difícil, parece difícil, pero no lo es. Cuando uno, como yo digo, le coge el sabor al Evangelio, el deseo de servir a Dios. Orar no es difícil, orar es pedir, es alabar. Ir a la iglesia, qué difícil es ir a la iglesia, eso no es difícil. A leer la Biblia, eso es difícil, no es difícil. Confiar en el Señor, eso no es difícil. Todo en la vida cristiana se puede, porque los mandamientos de Dios no son gravosos, pero hay que cogerle el sabor al Evangelio, hay que desear esto, hay que hacer como dice la Biblia, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón, ese es el Evangelio, fíate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay que deleitarse. Esto tienes que buscar el deleite en Dios, gozarte. Dice más la Biblia que así como presentaste tus miembros en el pecado, a las cosas del pecado, preséntate ahora así para agradar a Dios. Cuando no éramos cristianos, nos entregábamos a eso, pues ahora hay que entregarse alma, vida, cuerpo al Señor. Y eso es lo que nos da la victoria. Pero fíjate qué interesante que Dios nos ve como real sacerdocio. O sea, tú tienes el privilegio de orar y Dios siempre está atento a tu oración. Por lo tanto, hay que dedicar tiempo a la oración. Trata de orar lo más que tú puedas. Empieza en lo poco, obviamente, cuando somos nuevos, pues lo que podamos. Yo quiero recomendarte algo que me ha ayudado mucho. Lo tengo aquí, estos cuadernos que tengo aquí, ahí está mi agenda también. Y lo quise presentar ahí porque hay diferentes tipos, ¿no? Que se pueden adquirir. La mía personal es la del medio, la agenda. Ahí tiene el escudo de Guerreros de Dios de nuestra iglesia. ¿Por qué presento eso? Porque a mí me gusta ser práctico. Y es bueno, yo te recomiendo que tengas un cuaderno o una libreta para estudiar la palabra. Nosotros tenemos las carpetas de argolla que damos estudios bíblicos a los creyentes para que ellos tengan las enseñanzas. Yo preparo estudios, se los doy para que ellos puedan estudiar y en estas enseñanzas te invito para que tú hagas anotaciones, escudriña la Biblia, porque tenemos un libro, ¿verdad?, para estudiar, pero también debemos tener un libro de oración. Eso es lo que quiero enfatizar, un librito de oración. Esto lo venden en cualquier librería, ¿no? Puedes adquirirlo de cualquier forma, hay diferentes formas. Pero lo que yo te quiero decir es que ahí tú puedas anotar las peticiones que tienes delante de Dios. El nombre de tus familiares, el nombre de tus amigos y tus peticiones que tú las
anotes ahí el nombre de cada petición. A mí me gusta poner la fecha de cuando yo empiezo a pedir algo, porque cuando Dios me contesta, entonces puedo poner la fecha y glorificar a Dios. Pero lo que quiere decir es que tengas un libro de oración para que organices tu vida de oración, porque hay que desarrollar una vida de oración. Dios ha puesto en mi corazón y queremos una iglesia de gente, de guerreros de oración, que conquistemos al mundo, porque cuando estamos ahí en oración, en nuestra cámara secreta, orando y clamando, ahí es que tenemos la victoria la ganamos ahí. Yo le dije a una hermana en estos días, cuando tú oras y lloras y clamas allá en todas tus horas de oración, ahí tú engendras los hijos espirituales. Y cuando venimos aquí a predicar, que se convierte, ahí lo damos a luz a los hijos. Amén. Porque es en ese tiempo de oración, de consagración, que atamos el hombre fuerte. Y de eso vamos a hablar, de todo eso vamos a enseñarte todo eso, porque quiero desarrollar una iglesia de oración, una iglesia de guerreros de oración, un sacerdocio espiritual, como dice aquí la Biblia. Porque estamos orando por un avivamiento y Dios nos va a dar una gran cosecha de alma y Dios va a bendecir y Dios va a salvar, a sanar, a libertar, porque Él lo ha hecho. Pero parte de los elementos para conseguir ese avivamiento es que los creyentes se formen como guerreros de Dios en oración. Y según tú puedas, según tu capacidad, los nuevos obviamente poco a poco vamos consagrando, pero que tú ores y derrames tu alma delante de Dios. Por eso estamos enseñando a orar. No es solamente orar, hay que enseñar y queremos enseñar y vamos a seguir en esta serie. No vamos a terminar hoy obviamente porque vamos a seguir, pero yo te invito para que tú tengas un librito de oración. Puede ser, hay unos más pequeñitos que caben en el bolsillo, en la cartera, como sea. Busca ahí en algún lugar, o si no, tú mismo prepáralo, ¿verdad? Con hoja, lo que sea, pero que tengas un libro de oración y ahí tú escribes tus peticiones en la tabla que nosotros tenemos en el ministerio, que es una tabla de lectura de la Biblia, para leer toda la Biblia, y en la parte de atrás hay un estudio de oración. Y esta hoja, yo desde que empecé en el evangelismo, la repartí en las iglesias porque era mi práctica. Y ese es el propósito de esta hoja, ¿no? Ahí están peticiones de oración, promesas de oración, estudios bíblicos de la oración. Y con eso tú puedes empezar, ¿ok? Pero además de eso, pues que tengas ese librito de oración para poder organizar tu vida de oración, tener tiempo específico de orar, el más conveniente. Para algunos es más conveniente por la mañana cuando se levantan, otros cuando llegan del trabajo o del estudio, otros antes de acostarse o en la noche. El tiempo que tú determines. Tú analiza el tiempo tuyo, tus responsabilidades, tu trabajo, pero saca un tiempo para estar en la presencia del Señor, ahí solo con Dios. Pon música, yo pongo música suave. Ahí en nuestro canal de YouTube yo tengo también un video especialmente de música para orar y de cánticos para orar. Lo puedes buscar también ahí. Hay 4 horas de música, 8 horas para dormir y hay uno de 1 hora de música cristiana. Lo puedes usar. Y yo lo pongo ahí con una bocina pequeña que tengo. Me encierro allí en mi cámara secreta, dejo el celular afuera, apago la estufa, lo que sea, y me meto con el Señor. Y ahí hablamos con el Señor, cara a cara, nos derramamos. Y yo me llevo mi agenda y ahí está en una sección de oración para orar. Ahí tengo los nombres de los miembros de mi iglesia, de mi familia, de todas las peticiones que yo tengo, de la gente que nos manda peticiones. Todo está ahí y puedo orar y puedo organizarme. Somos sacerdotes espirituales y Dios quiere que tú seas un sacerdote espiritual y tú verás que Dios te va a bendecir y va a contestar tus peticiones y te va a llevar a vivir una vida plena. Esa es la palabra que tenemos en el día de hoy. Vamos a continuar, espero que estés conmigo mañana para continuar en esta enseñanza. Recuerda que este mensaje va a estar también en YouTube para que mañana puedas verlo también. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No queremos abusar